ricas, pero damos abrazos gordos, abrazos así, pachoncitos se diría, cariñosos. Es una casa amorosa. Hoy estamos de manteles largos, estamos realmente agradecidos con el Señor porque es un privilegio recibir a alguien así, que literalmente ha sido enviado con una palabra para esta casa, pero una palabra también para ustedes que nos están recibiendo a través de las redes sociales. Al pastor Tommy Moya lo consideramos un mentor, lo consideramos un hombre de quien aprendemos, lo consideramos alguien que también es un amigo, alguien muy amado, y honramos la unción que el Señor le ha dado, el depósito que está en él. Así es que sin más preámbulo le recibimos con un fuerte aplauso y le decimos que está en su casa. Así nos sentimos. Aleluya, buenos días. Yo me siento como en casa. Amén. Qué gozo estar aquí con ustedes otra vez, disfrutar de esta hermandad, de esta comunión del Espíritu entre los santos y felicitarles cada vez que vengo. Es como decía Bernabé, la gracia de Dios está en operación en ese lugar. Y qué bueno y qué lindo escuchar los testimonios de los hermanos, las exhortaciones. Qué rico es hacer mención y notorio lo que el Señor está haciendo. Amén. A veces nosotros los predicadores, a veces nos preguntamos, ¿y dónde está allí descargándose e instalándose esa palabra? Y con esos testimonios nos dejan saber que el esfuerzo, el trabajo de los maestros, de los apóstoles de la casa, no es en vano. Está instalándose algo en la vida de los oyentes que están recibiendo esta palabra con la disposición de obedecerla, y lo menos que puede pasar son cosas extraordinarias. ¿Usted lo cree conmigo? Diga conmigo, yo soy parte de eso. Diga, yo soy parte de lo que Dios está haciendo en Agua Viva. Amén. Y estamos felices de estar aquí, apóstol Rafael, y de veras que te felicito por el trabajo que se está haciendo, el fruto que se está viendo. Y yo quiero que ustedes sepan, a veces uno cuando está en el contexto local es lo inmediato, ¿no? Es lo que tenemos todo el tiempo, pero ustedes son una iglesia local con alcance internacional. Y eso significa que aunque continuamente a quienes ustedes ven predicando, enseñando es a los pastores, a los apóstoles de la casa, ustedes juegan un rol determinante en hacer que eso sea posible. Desde el que opera la cámara, hasta que el que ecualiza el sonido, hasta cada uno de ustedes que cuando ellos vienen a su memoria hacen una oración por ellos. Todos son parte de lo que Dios está haciendo en las naciones. Y eso lo debemos de tener como un privilegio de parte del Señor. De que Dios desde esta pequeña ciudad ha establecido un faro de luz para las naciones. Amén. Así que les felicito a cada uno de ustedes, a los que están llegando nuevos a esta casa. Usted está en un buen terreno, está en un buen lugar. Lo menos que le puede pasar es que su vida sea transformada, su casa sea transformada, su mente sea transformada. Y yo creo que después de eso no habría nada más, porque eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Amén. Así que si alguien le dice, ten cuidado con esa gente que te están lavando el cerebro, dígale que me lo laven. Si eso es lavar el cerebro, bendito sea Dios, que me lo laven, porque toda mi vida está siendo transformada en el nombre del Señor. Bueno, vamos a entrar en materia de trabajo. Les invito y vamos a leer varios versos en la carta a los Hebreos. Y voy a hablar sobre la fe de los que vencen. Diga conmigo, la fe de los que vencen. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39. Luego vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Y terminamos en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2.
Leemos allí en el verso 32 del capítulo 10. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, y por favor, préstele atención a ciertas declaraciones que el escritor hace. Note, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os acordáis, os compadecéis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, diga, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, diga, de los que tienen fe, para preservación del alma. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra del Señor está bendecida. Los capítulos finales de la carta a los Hebreos resumen de una manera magistral las razones por las cuales el autor de la carta la escribe. En el versículo 22 del capítulo 13 de la carta, el autor les indica a los destinarios originales de la epístola que la intención por la cual él le está escribiendo es porque él le está haciendo una exhortación. El capítulo 13, verso 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis, diga conmigo, soportéis, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. La carta, cuando usted la lee, va a notar que repetidamente la carta está haciendo una advertencia y le está pidiendo a los lectores de la carta que le presten atención a lo que el escritor les está comunicando a manera de exhortación, porque las cosas que allí se están considerando tienen grandes consecuencias. Por eso no nos debe de extrañar que es la única carta en el Nuevo Testamento que contiene las advertencias más fuertes, que contiene las declaraciones más contundentes que usted puede leer en alguna carta del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando usted lee
el capítulo 2 y el verso 1, note cómo él dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 3, versículo 12, el autor les advierte y les exhorta con mucho cuidado y le dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya está diciendo dos cosas. Está diciendo que cuando no le prestamos atención a lo que hemos oído, tenemos el peligro de deslizarnos. La palabra allí en el original es como si tuviera un despido, es un continuo. Las cosas entran, pero así como entran, salen. En otras palabras, no se retienen. Es como si hubiera un escape, que continuamente están oyendo, pero no están reteniendo. Por lo tanto, el peligro que él dice que se puede presentar es que se deslicen, que vuelvan atrás. Luego le dice que tengamos cuidado, no vaya a ser que entre alguno de vosotros haya alguien con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero en el capítulo 4, verso 11, él le dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que a nadie le debe de extrañar entonces que cuando usted lee la carta a los hebreos, es una carta que usted le tiene que leer con mucho cuidado. La tiene que leer con mucha diligencia, porque hay unas advertencias a las cuales a nosotros nos conviene prestarle atención. La palabra que más se usa en la carta a los hebreos es la palabra fe. Diga conmigo, fe. De hecho, las referencias a la fe en esta carta son evidentes de una manera directa o indirecta desde el principio de la carta hasta el final de la carta. Esto tampoco nos debe de sorprender, porque el propósito de la carta es comunicarle a los lectores que todo lo que pertenece a la herencia que ellos ahora han recibido, ahora está en una esfera, está en una dimensión de lo que no se ve. Diga conmigo, no se ve. Y es importante que entendamos esto, porque si para alguien este asunto era una realidad inmediata, era precisamente para los destinarios de esta carta. Para los hebreos hubo un día en lo cual todo lo relacionado a su fe se veía. Ellos lo podían tocar, ellos lo podían oler, ellos lo podían escuchar, ellos lo podían gustar. Todo lo que estaba relacionado en cuanto a la fe de los hebreos en un momento de su jornada, de su historia, estaba en la dimensión de lo que se ve. Por eso es que el autor se toma el tiempo para mencionarlas y las identifica como todo un sistema que estuvo en la tierra y que fue operable por medio del servicio en el tabernáculo. Esta es la razón por la cual en la carta también usted encuentra y lee acerca del sacerdocio levítico, los sacrificios, el tabernáculo terrenal y todo el orden que los componía. Lo que el autor quiere que ellos sepan es que aquello que en un momento ellos habían depositado su fe, aquello que en un momento ellos podían ver, escuchar, gustar, palpar, podían disfrutarlo porque era un lugar donde ellos iban, era un lugar donde ellos participaban, era un lugar donde ellos servían. Aquello que un día estaba en la dimensión de lo visible, ahora se encuentra en la dimensión de lo invisible. Todo lo anterior fue removido y ahora todo lo que ellos han recibido por la fe ha sido resumido en aquel que está a la diestra del Padre en las alturas. Ya no está a la vista del ojo natural, por lo tanto todo se convierte en un asunto de fe. Diga conmigo, fe. Esta gente estaba en un peligro.
Y el peligro en la cual se encontraban los creyentes hebreos era que ellos habían recibido a Cristo. Ellos creyeron al mensaje del evangelio. Ellos abrazaron por la fe el anuncio de la buena noticia, pero ahora se encontraban en medio de una situación que era totalmente opuesta o contraria a lo que ellos en un momento habían vivido. Ahora se encontraban en pruebas. Ahora estaban en adversidades, ahora estaban siendo perseguidos, ahora había aflicciones, ahora estaban en altos niveles de estrés y depresiones, y aquello los estaba llevando a una peligrosa condición. Y la condición era que estaban corriéndose el peligro de retroceder y abandonar la vida de fe. Por lo que leemos en la carta, ya esto estaba sucediendo. Algunos estaban abandonando la vida de fe. Algunos estaban regresando al judaísmo. Algunos estaban apostatando de la fe. Algunos estaban queriendo regresar al orden que ya había caducado. Algunos querían participar de lo que Dios ya había abolido. Y el autor quiere que ellos sepan que ya no hay forma de regresar, porque aquello a lo cual un día ellos recibieron y se convirtió en el fundamento de su fe, ya Dios lo había abolido, ya no era parte de la economía de Dios. Todo lo que ellos ahora habían recibido estaba resumido en el Hijo del Dios viviente, a quien el Padre había hecho heredero de todas las cosas. Como un padre que cuida a su hijo, el autor de la carta les recuerda la fe que ellos en un momento mostraron y la confesión que en un momento ellos hicieron. Y les dice que de aquella forma en como ellos recibieron el evangelio, dice que lo recibieron con gozo, a pesar de que por haber creído lo habían perdido todo. Y dice allí también por qué era que ellos lo habían recibido de esa manera. Porque sabían, note bien, no porque sentían, no porque tenían algún gustito por allí que les hacía sentir bien, porque sabían, diga conmigo, porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. El verso 24 lo dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que es interesante, mis amados hermanos y hermanas, es que aquello que en un momento fue motivo de gozo y perseverancia, por causa de la prueba, por causa de la persecución y por causa de las aflicciones, se había convertido en un mero recuerdo y dejó de ser una realidad presente. Y a mí me parece, mis amados hermanos, que si a esta gente que fueron los destinarios originales de la carta, que fueron expuestos a los primeros, aleluya, apóstoles que fueron enviados a poder proclamar este glorioso evangelio de salvación y liberación, si a ellos les pudo suceder esto, a mí me parece que nosotros también debemos de prestarle atención a las cosas que hemos oído y a las cosas que se han escrito. No vaya a ser que nos deslicemos, no vaya a ser que lleguemos a desarrollar un corazón incrédulo y no vaya a ser que no entremos al reposo que se nos ha prometido. ¿Sabe cuánta gente ha comenzado en esta vida de fe? Yo estoy seguro que más de uno aquí conoce a varios que en algún momento perseveraron en la fe, que en algún momento probable hasta se congregaron con ustedes, que en algún momento ustedes los vieron como un modelo, como un ejemplo, los vieron como alguien que mostraba una fe genuina y una fe real.
¿Cuántas personas no comenzaron el evangelio creyendo que ahora todo les sería fácil? Todo les sería de alguna manera como si fuera una varita mágica, 3 oraciones, 2 declaraciones, el entendimiento de algo y de repente estoy en una burbuja que me hace inmune a los sufrimientos de la vida. ¿Sabe cuántas personas le vendieron un evangelio de casa, carro y comida? Y cuando enfrentaron las primeras pruebas de la vida, su fe se le desmanteló y hoy no perseveran en esta fe, más bien se han deslizado y están viviendo una vida fuera de lo que fue, de lo que es vivir una vida de fe en Cristo el Señor. ¿Sabe cuántas personas han pasado por esta experiencia? ¿Sabe a cuántos el gozo se le desapareció? ¿Sabe a cuántos el cinicismo le llenó el corazón? ¿Sabe a cuántas personas? Y creo que no me equivoco al decirlo, millones de personas en las naciones han sufrido o han vivido alguna de estas experiencias. Cuando enfrentaron realidades de la vida, la duda ahora llenó su corazón y la esperanza se convirtió en desilusión. Por eso esta declaración tiene tanto peso, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando todo está bien, es fácil creer. El problema se presenta cuando la fe se debilita. Entonces lo que un día fue la mejor y más perdurable herencia en los cielos, de repente se nubla el corazón. Y el autor estaba consciente que ellos corrían ese peligro. De hecho, estaba más que consciente. Estaba viendo que eso estaba sucediendo a los que un día fueron iluminados. ¿Y qué es lo que él hace? Ahora escribe esta carta como una exhortación para ayudarlos a no perder la potencia que produce la esperanza de una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y para hacer eso lo hace de una manera magistral. Y lo que él hace es que le define la fe. Diga conmigo, la fe. Y dice allí en el capítulo 11, verso 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella tuvieron buen testimonio o fueron aprobados los antiguos. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque lo que el autor quiere que ellos hagan es que ahora traigan a la memoria los personajes que escribieron la historia donde la fe de ellos había sido formada. Ahora el autor quiere que ellos entiendan qué fue lo que caracterizó la vida de los antepasados, qué fue lo que caracterizó la vida de los personajes que ellos aprendieron cuando eran niños. Y hace una lista de ellos y menciona a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, a Jacob, a José, a Moisés, el pueblo de Israel, Rahab la prostituta. Y como si fuera poco, del capítulo 32 del verso 32 al verso 35 habla de otros personajes y dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los
profetas. Y dice el autor que por la fe esta gente conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Y cuando usted lee todo ese registro de personas, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tenían esta gente en común? Y lo que esta gente tenía en común era que ellos esperaban algo. Ellos tenían un objeto de esperanza. Ellos sabían que algo había sido prometido, que algo se estaría manifestando, algo que era mucho mejor que lo que ellos tenían en la tierra. Por eso el escritor dice que soportaron, sufrieron, persistieron, estuvieron allí en la espera, estuvieron allí anhelando que eso se manifestara. Aquella fe que ellos depositaron en lo que se había prometido había producido en ellos una esperanza. Pero el escritor también dice que lo que aquello pudo lograr para ellos fue darle un buen testimonio, porque ellos no recibieron lo que se había prometido. Mis amados hermanos, lo que ellos estaban esperando a nosotros se nos ha dado como herencia en Cristo el Señor. Pero esto es glorioso, porque en el verso 39 y 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor. Diga conmigo: lo que ellos tuvieron fue bueno. Dígalo: lo que ellos tuvieron fue bueno. Dígalo: lo que ellos tuvieron fue bueno, pero lo que nosotros tenemos es mucho mejor en Cristo el Señor. Dice que ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Y él hace una lista ahí impresionante, y es como si él estuviera diciendo: esta gente, aun cuando no recibió lo prometido, aun cuando lo que tuvieron fue esperanza, aun cuando la fe se mostró a manera de esperar lo que se le había prometido, con eso fue suficiente para conquistar reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros fueron vituperados y azotados, y a más de esto, prisiones y cárceles. Dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí y para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y de esta gente se dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Lo que el autor les está diciendo allí: si esta gente con una promesa que produjo esperanza, si esta gente que no recibió lo prometido, si esta gente que no tuvo lo que aquella fe les estaba anunciando, simplemente estaba en el futuro para ellos, si ellos pudieron atravesar todo esto, ¿cuál es tu queja? ¿Cuál es tu dilema? ¿Cuál es tu prueba? ¿De qué es que tú te estás quejando hoy? ¿Qué
¿Qué cosas son las que te están haciendo como que un cínico? Como que si será verdad o no será verdad. ¿Qué cosas son las que no te dejan comprometerte? ¿Que viste un hermano que falló? ¿Que viste una situación que te desanimó? Bienvenidos a la vida. En la vida de fe no todo te sale fácil. En la vida de fe no todas las cosas te las ponen en la mesa. Si ellos pudieron soportarlo y tuvieron buen testimonio, a mí me parece que los que estamos en Cristo y vivimos por la fe del Hijo de Dios, podemos resistir y soportar los embates que nos presenta esta vida. Pero esto no elimina que cualquiera de nosotros se puede desanimar. Esto no invalida el hecho de que cualquiera de nosotros puede ser tentado para dejarlo todo. Esto no invalida que en ocasiones las pruebas, las luchas, las presiones de la vida, las situaciones persistentes que parece que no se escapan, que parece que no se retroceden, nos puede llevar a un estado a veces hasta de duda. ¿Será esto cierto? ¿Será esto una verdad? Porque si fuese tan verdad como dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? Por eso es que es tan importante, mis amados, que le prestemos atención a lo que dice el autor de esta carta en relación a la fe. El autor identifica en esta carta la necesidad de que en esta carrera tengamos paciencia. Diga conmigo, tengamos paciencia. Y él también en la carta dice que nuestra fe tiene que ser perfeccionada. En el capítulo 10, verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Ojo con esto. Hay gente que dice, bueno, si yo estoy dando un paso para hacer la voluntad de Dios, todo me saldrá bien. Todo será fácil. Esta es teología de primaria. Si Dios te lo dijo, tú vas a ver lo fácil que será. Eso lo puede decir alguien que no lo ha vivido. Pero aquellos que han caminado un poquito en la vida de fe saben que dar un paso de obediencia no es una varita mágica como que resuelve todas las dificultades que enfrentaremos en la vida. Él les dice que en esta carrera hay que tener paciencia. Porque él mismo dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en el capítulo 12, verso 1 le dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice que nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la carta hay 3 palabras que son las que yo quiero hoy compartir con ustedes. La primera palabra que se utiliza con frecuencia en esta carta es la palabra esperanza. Diga conmigo, esperanza. La segunda palabra que se utiliza con más frecuencia que cualquier otra palabra es la palabra fe. Diga conmigo, fe. Pero la tercera palabra que se utiliza en esta carta es la palabra paciencia. Diga conmigo, paciencia. Por lo tanto, si el autor nos está diciendo que la fe es la certeza de aquellas cosas que no se ven, entonces ahora nos está colocando en un asunto donde este tema de la fe puede ser un poquito más complicado de lo que yo me había imaginado. Puede ser un poco más difícil, porque si fe es aprender a operar en lo que no se ve, aprender a vivir en lo que no toco, aprender a hablar lo que no escucho con el oído natural, aprender a vivir como mirando al invisible, aprender a funcionar en una esfera de lo celestial mientras estamos aquí en la tierra, entonces este asunto de la fe puede que sea un poquito más complicado de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Y por eso hay que prestarle atención a la carta. Porque
una cosa es decir que tenemos fe y otra cosa es qué hacemos cuando lo que estoy viviendo en tiempo real me oprime, me confunde y me produce temor. ¿Alguno ha estado ahí? ¿O ya usted superó eso? Estamos superándolo, ¿cierto? ¿Y qué hago cuando yo creí que me sanaba en 3 meses y van 10 años y la sanidad no se ha manifestado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabe cuántos se han desilusionado? ¿Sabe cuántas personas llegan en ocasiones a nuestras oficinas desilusionados con Dios? Porque o alguien le dio una palabra, o ellos tuvieron una convicción en su corazón, o porque de repente un texto bíblico para ellos se convirtió en vida y leyeron una historia bíblica y ellos se ubicaron en aquel personaje y ellos sabían y lo testificaron y lo dijeron y se lo dijeron a otra gente cuando en realidad todavía no se ha manifestado aquello por lo cual estaban creyendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es aquí donde la carta nos ayuda. Porque esta carta está escrita para gente real que está viviendo situaciones reales luego de haber sido iluminados. Esto no se le está escribiendo a inconversos. Esto no se le está escribiendo a gente que no ha creído. Esto se le está escribiendo a gente que fueron iluminados, pero lo menos que ellos se imaginaron es que lo que ellos esperaban que sucediera no sucedió. Roma seguía en poder, el Mesías no había regresado, las cosas iban de mal en peor, los cristianos le están dando muerte por causa de los emperadores y de repente parece ser que era más fácil regresar al judaísmo que perseverar en la vida de fe. ¿Qué hacemos cuando aquellas cosas que hemos creído después de haber sido iluminados no tienen una expresión en tiempo real tan rápido como nosotros pensábamos? Y es aquí donde el autor nos dice, a esa fe la tienes que apoyar con paciencia. Con paciencia. ¿Por qué? Porque el apoyo de la fe es la paciencia. Ojo con esto, el apoyo de la fe. Fe es el paso inicial. Por eso él dice, después de haber hecho la voluntad de Dios, paso 1. Pero del paso 1 al paso 2, se pueden levantar torbellinos, se pueden levantar enemigos, se puede presentar todo tipo de dificultad. Se pueden enfrentar todo tipo de obstáculos. Es más, cosas que tú no te imaginabas que podían suceder, suceden. Gente que tú creías y jamás te imaginaste que te iban a dar dificultad, te la dan ahora. Ese paso inicial de fe no es la garantía de que llegamos al final. La fe tiene que ser apoyada en la paciencia, porque es la paciencia la que perfecciona nuestra fe. Y el autor hace una descripción impresionante de cómo es que esto en realidad se expresa. Hay cosas, mis amados, que nacen en nosotros, que son de parte de Dios, que no te las dijo nadie, que no las leíste en ningún sitio. Yo estoy seguro que cuando los apóstoles Ugarte comenzaron esta obra, estaban convencidos de que quien les habló fue el Señor. Pero creo que no me equivoco al decir que ninguno de ellos sabía todos los obstáculos que en el camino se iban a presentar.
se hubieran quitado, acaba de decir él para los que no lo oyeron. Ese es el acto que inicial. Es el paso principal. Es el responder a la voluntad de Dios que puede nacer en nosotros hacia algo que nos está dirigiendo, algo que está delante de nosotros. Pero ese paso inicial no necesariamente nos lleva al final. No es aquello lo que nos va a sostener el paso inicial. Lo que nos va a sostener es la paciencia. ¿No se oye? Ahora, los hebreos habían creído. De hecho, se atrevieron a creer de tal manera. Para usted y para mí quizás esto es un poco más difícil de entender. Porque cuando usted viene de un sistema como del que ellos venían, donde el judaísmo no era una reunión de domingo, no era a un servicio que usted iba. El judaísmo era un estilo de vida. De hecho, para entender esto, un viaje al Medio Oriente nos ayudaría un montón. Cuando yo estuve en el norte de África, el islamismo no es una religión, es un estilo de vida. De religión a estilo de vida hay una gran diferencia. La religión la gente puede practicarla y puede ir a algún lugar a practicar lo que esa religión propone, y cuando regresa a su casa hace lo que le dé la gana. Allí no es así. En el caso del islamismo es un estilo de vida que gobierna todo lo que esa persona hace, las leyes del Estado, la forma en cómo visten, la manera en cómo se comportan, cómo es que hacen negocio, de qué manera crían los hijos, de qué forma trata el matrimonio, de qué manera se relacionan con sus hermanos. Es un estilo de vida completo. Eso también era el judaísmo, era un estilo de vida. Ellos, cuando fueron iluminados, se atrevieron a salir de allí. Piense eso, mi amado hermano. No es que antes eras católico y ahora es evangélico. No, es mucho más, porque hay gente que dice que era católico, pero ni siquiera se congregaba. ¿Sí o no? Por lo tanto, hacía lo que quería, pero cuando alguien le preguntaba, ¿y de qué religión es usted? Católico. Hay muchos evangélicos así. ¿O no? Con que venga el domingo ya su conciencia está calmada. Ya chequearon. Oh, ya fui el domingo, estoy bien con Dios. Aunque no haga nada más. Mis negocios no son éticos, mi vida no está en desorden, mi casa no tiene... No. El evangelio no es un asunto que nosotros hacemos una vez en semana. Es un estilo de vida que nos gobierna, porque hemos sido trasladados a otro tipo de gobierno, con otro estilo de vida, con una vida que nos gobierna, que es la vida de Cristo el Señor. Y a mí me parece que aquí en Delicia hay una iglesia que se ha decidido que luego de haber sido iluminado, no solamente dimos el paso inicial, sino que vamos a perseverar en la fe hasta que veamos manifestado aquello por lo cual hemos creído. ¿Habrá alguien aquí que puede decir amén a eso? Esta gente salieron de ese sistema. Ojo con esto. Y salen de ese sistema a algo que era totalmente ajeno a lo que ellos estaban acostumbrados. De hecho, si usted hubiese leído conmigo el capítulo 3, el escritor de la carta les está diciendo que ellos fueron llamados a ser participantes del llamamiento celestial. Y los coloca ahora en algo mucho más elevado, que no se podía ver, tocar, gustar, no se podía relacionar con nada de lo que tuviera que ver el mundo sensorial y natural. Ellos obedecieron, salieron del sistema, están operando ahora en el orden de lo celestial, pero cuando eso está sucediendo, se dispara
dispara la persecución, se dispara el sufrimiento, se disparan las aflicciones, se disparan una cantidad de cosas que no los movieron, porque el escritor nos dice allí que a pesar de que lo perdieron todo, lo perdieron con gozo. Y no solamente lo perdieron con gozo, él dice que de los presos se compadecieron. En otras palabras, ellos no tenían una autoconmiseración. Mírame a mí, que yo que doy tanto al Señor, y mira por lo que estoy pasando. Eso no lo vivieron ellos. Mira que nosotros, que no fallamos a los servicios y siempre estamos ahí presentes, y mira las cosas que ahora estoy enfrentando. No, eso no lo vivieron ellos. Ellos estaban perdiéndolo todo. Y cuando dice perdiéndolo todo, mis amados hermanos, es desplazamiento de su lugar de vivienda, es persecución hasta morir, es haberlo perdido todo. Y el escritor dice: cuando ustedes creyeron, fueron iluminados, y aunque fueron perseguidos, no solamente en aquella persecución tuvieron gozo, sino que se acordaron también de otros que estaban sufriendo lo mismo que ustedes estaban sufriendo. Mis amados, yo no sé, pero cuando yo leo esto digo, esta gente verdaderamente creyó al anuncio de la buena noticia del evangelio, pero se fue deteriorando. Y ese es nuestro peligro. Ese peligro lo corremos todos. Se llama la familiaridad con lo sagrado. Imagínense que usted viene semana tras semana, usualmente a escuchar al mismo maestro, al mismo predicador, con algunas variantes en semanas. La mayoría del círculo de amistades que usted desarrolla en la congregación se queda igual por largos periodos de tiempo. Usted viene a las reuniones de la semana, los que viene a la reunión del domingo, y usted continuamente está expuesto a cosas celestiales. Está escuchando un vocabulario que está recibiéndolo por la fe. Está viendo algunas manifestaciones de eso que usted ahora ha creído y que sabe que pertenece a su herencia. Usted está disfrutando de unas realidades espirituales que antes para usted eran desconocidas. Eso es lo que es ser iluminados. Pero la continua exposición nos puede hacer tardos para oír. Entonces, ya no hay vitalidad, ya no hay frescura, ya no hay aquella misma devoción que hubo en el día cuando fuimos iluminados. Ya es más bien una rutina. De repente es un servicio más de domingo, con gente que ya yo conozco, con un mensaje que ya comprendí, con gente que llevamos mucho tiempo sirviéndole al Señor. El peligro de estar expuesto continuamente a lo sagrado es precisamente que se pierde la vitalidad. Nosotros los humanos tenemos la tendencia de ser seres que una vez hemos sido expuestos continuamente a lo mismo, nos familiarizamos tanto con eso que hemos estado siendo expuestos que le perdemos el gusto. Miren a los niños. El primer día que usted le dé el regalo, trate de quitárselo. Va a tener que pelear con ellos, porque la novedad de haber recibido ese juguete es tan intensa que usted dice, wow, qué bueno, después que me gasté tanto dinero, qué mucho lo están disfrutando. Y al tercer día lo están pateando. ¿Sí o no? Ya se le fue la vitalidad. Se le fue la frescura del primer día. Ya se le fue el gozo de haber tenido algo que no tenían. Así pasa en la vida de fe. Así sucede en muchas ocasiones. Y esto es lo que el autor quiere evitar en ellos.
Mantener vitalidad, frescura y disposición en la fe, mis amados hermanos, va a requerir que nosotros aprendamos paciencia. Paciencia. Porque es la fe con paciencia la que vence. No es el que creyó el primer día o el que dio el paso cuando fue iluminado o el que cree que eso es así. Es la fe que persevera a través de obstáculos, a través de dificultades y tiene esa impresionante capacidad de venir aquí cada domingo como si no supiera nada, como si todo fuera nuevo, como si el juguete fuera del primer día, como si nunca lo hubiera escuchado. Llega aquí con una disposición de decir: Señor, que tú me quieres hablar hoy a mi espíritu, porque yo sé, he creído y he sido iluminado y sé la herencia que he recibido, pero no sé lo que está por delante de mí y voy a tener que aprender la paciencia en medio de mi desarrollo de vida. ¿Qué sucede? La fe que persevera con paciencia. Esto no es una idea mía. Esto fue lo que vivió Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1 verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Nota el contexto. Y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice: estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Capítulo 3 verso 9 del mismo libro de Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Con razón, el autor de la carta los exhorta en el capítulo 12 a que, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, nos despojamos de todo peso. Mis amados hermanos, hay que poder identificar en muchas ocasiones que en nuestra vida está creando peso, que en nuestra vida está creando aquellas cosas que están haciendo el caminar más pesado. En ocasiones gente, en ocasiones son lugares, en ocasiones son disposiciones del alma, en ocasiones son pensamientos erráticos. Todo peso que me está cargando, cuando la duda empieza a hacer sus primeras apariciones, cuando el cinicismo comienza a quererme confundir, cuando las cosas comienzan a distorsionarse, lo que antes recibía con gozo, ahora lo veo con escepticismo. ¿Cuáles son aquellas cosas que van creando peso, que van aumentando allí en mi caminar y en mi carrera? Por eso la vida se presenta como una carrera de largometraje y dice que nos tenemos que ir despojando, nos vamos quitando, pero también tenemos que estar muy alertas, porque él dice: y del pecado que nos asedia. Nota bien, en otras palabras, alrededor nuestro hay una cantidad de cosas que no están alineadas al diseño y al propósito de Dios para nuestra vida, que las tenemos que identificar. La palabra allí en el original es como un pulpo que trata de amarrarte, que se está metiendo allí sutilmente y está tratando de enredarte de tal forma que tú crees que estás corriendo, pero estás en el mismo sitio, no estás avanzando en la carrera. Él dice: despojémonos de eso, despojémonos del pecado que nos asedia, y dice que corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante y que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor quiere que nosotros sepamos que Jesús, en su encarnación, en su misma humanidad, encarnó estas dos realidades: la fe y la paciencia. La fe, porque él vino a hacer la voluntad de Dios, y la paciencia, porque sufrió la muerte, y aún la muerte de cruz. Así que la fe en la voluntad de Dios te inicia en la vida de fe, pero la paciencia es necesaria para vencer todos los obstáculos del camino. El autor, y con esto cierro, termina en el capítulo 10 haciendo una declaración sorprendente. Y le dice en el capítulo 10, si lo tiene allí, véalo conmigo, verso 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que, para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Pero fe para qué? Para la
fe para preservar el alma. De primera intención, ahí parece que está hablando de salvación. Pero él le está escribiendo a los salvados. Y le está escribiendo a los iluminados. De hecho, la palabra que allí se utiliza para esa palabra de preservación es la palabra peripoiseis. Peri, que es alrededor, y poieo, hacer. Si usted y yo fuéramos a traducir eso literalmente del griego al español, no tiene sentido. Por eso es que el traductor tiene que usar una palabra que pueda enmarcar, que encaje, para que pueda expresar de alguna manera lo que el escritor original está diciendo, pero que en nuestro lenguaje no tiene sentido. Por eso cuando mucha gente lee para preservación del alma, cree que es que se puede llegar a perder. Pero la palabra es hacer que algo vuelva, que haga un giro, que regrese otra vez. ¿Y por qué el autor está diciendo eso? Por eso el contexto es importante. Él le está hablando a gente que su fe se está sacudiendo, que están algunos retrocediendo, que ahora, luego de haber creído y haber sido iluminados, están deslizando. Se está sacudiendo la misma esencia de su fe. Le pregunto, mis amados y queridos hermanos, ¿dónde están nuestras más violentas batallas en la vida de fe? ¿Dónde? En el alma. Hay mucha gente que aquí puede estar luchando, no con situaciones externas. Nuestras violentas y más feroces batallas se dan en el alma. Se dan en esa vida de pensamiento que está siendo renovada. Se dan en esos espacios que todavía quedan en nuestra vida, que no necesariamente han sido sanados del todo. Son los elementos y los recuerdos por asociación que en ocasiones todavía me disparan sensaciones que, ¿y de dónde viene esto? Son las luchas que enfrentan muchas personas que han venido traumatizadas o vienen de un estilo de vida totalmente desordenado. Vienen al Señor, son expuestos a iglesias como Agua Viva aquí en Chihuahua, son iluminados en el entendimiento, comienzan a abrazar la palabra de fe, pero de repente, como si fuera algo cíclico, de repente experimentan algo en su vida, ¡pah!, y se le dispara algo que ellos creían que ya habían superado. No es allí donde están nuestros más violentos combates, en el alma. El autor le dice: ustedes no son de los que retroceden. Ustedes son de los que van hacia adelante. Ustedes van a estar y están siendo atacados por todas, pero su paciencia en la fe hace que el alma regrese y vuelva donde debe de estar. ¿Y dónde debe de estar? Bajo el gobierno del Espíritu. Por lo tanto, esa batalla mental, ese conflicto emocional, esa duda que viene, esa incredulidad que a veces no te permite avanzar, tú le dices: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, Él ha sido bueno conmigo y me iluminó de la herencia que yo he recibido en Cristo. Alma mía, y cada vez que usted persevera en paciencia, esa alma no tiene otra que volver otra vez donde tiene que estar. Educación espiritual no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánto del alma has regresado a la sujeción del Espíritu para poder caminar en la certeza de que hoy podemos decir
decir, si bien es cierto que en algunos momentos tuve dificultad, también es cierto que no retrocedí, perseveré para la preservación de mi alma. Y es allí donde usted tiene que poder actuar de una manera decisiva. Y termino con esto. ¿Qué hace alguien que de repente su vida de pensamiento es asaltada? ¿Qué hace alguien cuando tiene periodos donde parece ser que Dios no le es ni real? ¿Qué hace alguien cuando luego de haber creído, la duda gobierna su vida? ¿Qué hace alguien en esa condición? Escuche bien, reconocerlo. Reconocerlo. Usted no puede gobernar sobre lo que no es capaz de identificar. Reconózcalo. Sí, Señor, es cierto. Estos pensamientos han invadido mi mente. Sí, Señor, yo reconozco que parte del sufrimiento que estoy viviendo hoy fue un acto de desobediencia mío. Sí, Señor, yo reconozco que muchas de las pruebas y luchas que yo he experimentado y estoy en ocasiones todavía experimentando es que yo no me he alineado a tu diseño. Señor, lo reconozco. No estoy culpando ni a la esposa, ni al esposo, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a mi mamá, ni cómo me crearon, ni que me criaron, ni a la doctrina, ni de dónde vine, ni mi estatus económico, ni quiénes son mis amigos. No estoy culpando a nadie. Estoy diciendo, esta es mi realidad, yo la reconozco, pero a la vez que la estoy reconociendo, también le estoy diciendo a mi alma, alma mía, yo no regreso ni una pulgada hacia atrás, porque yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que proceden para la preservación del alma. Y usted trae el alma. Y usted trae el alma. ¿Ve que no tiene sentido en español? Usted la hace regresar a su lugar. A su lugar. La trae. Porque la vida que a usted lo gobierna es la vida del espíritu, no la vida de su alma. Y la trae bajo gobierno. Y a la medida que la trae bajo gobierno, usted está siendo educado y educada en la vida del espíritu. Allí es que se aprende. Allí es que se educa el ser espiritual. Allí es donde luego de haber enfrentado las realidades y embates de la vida, decide no regresar, sino perseverar. Hay veces que este perseverar, hacerlo fácil, hacerlo solo, no es imposible. Pero hay veces que este perseverar, hacerlo solo, es imposible. Y ahí entra la comunidad de los redimidos. Ahí es donde entra el cuerpo. Ahí es donde yo voy, donde mis líderes. Ahí es donde yo me siento y le digo, ¿sabes qué, pastora? Recientemente estoy experimentando unos pensamientos raros en mi cabeza. Disculpa, apóstol. No sé cómo manejarlos. Yo creo esta palabra. Yo he sido iluminado con esto. Yo necesito que me acompañes en esta jornada. Oh, hermanos, dos es más fuerte que uno. Alguien que sabe que alguien está orando por él encuentra una energía que antes no tenía.
Y cuando te veo entrar y te pregunto cómo vas, no, esta semana ha sido difícil, tranquilo, persevera, que tu alma regresará a su lugar. Qué hermoso cuando en la iglesia, en vez de solamente venir a recibir aquello que a mí me bendice, también venimos con la disposición de ayudar a los hermanos a llevar la carga. A veces esa carga no es financiera. A veces esa carga no es que mi matrimonio esté en problemas. A veces esa carga no es que tengo un muchacho problemático y me está haciendo la vida imposible. A veces esa carga está aquí y esa es la que nunca hablamos. Porque a veces tenemos temores de que nos van a juzgar. Y eso que una vez testificó y míralo ahora dudando, sí. Porque donde estoy ahora no era donde estaba hace 2 años atrás. Ahora estoy pasando una prueba que hacía rato que yo creía que había superado. Pero ahí es donde una iglesia madura y creyentes entendidos saben que esto nos puede pasar a cualquiera. Pero también sabemos que cuando nos oramos los unos a los otros, nos soportamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, nos confesamos los unos a los otros. Mis amados hermanos, ese orden de lo celestial tiene una capacidad que 20,000 mensajes de motivación jamás podrán lograr. Hay algo en la vida del Espíritu cuando los santos deciden no regresar para perdición, sino perseverar para la preservación de su alma. Así que yo te quiero exhortar hoy a que cualquiera que sea lo que tú estés enfrentando hoy, físico, emocional, tomes la determinación de que tú no vas a ser de los que van a retroceder. Y si tú entiendes que solo puedes superar esta etapa, así también será. Pero si tú entiendes que la carga es casi insoportable, en esta iglesia hay líderes preparados y confiables, que tú puedes pedir una cita con ellos y lo menos que se puede hacer es oremos juntos por esta situación. La fe de los que vencen es una fe con paciencia. No es una fe ahí de miren lo mucha fe que yo tengo para el carro que tengo. No, no es esa fe, esa no es la fe bíblica. Es una fe que a pesar de lo que estoy viviendo no regreso atrás. Mejor muero en el campo de batalla, pero no regreso. Y si bien es cierto que hay cosas que me pueden asaltar que yo no esperaba, también sé que yo no estoy solo ni soy huérfano. Soy parte de una familia celestial que tenemos expresión aquí en la tierra. Y allí también yo puedo encontrar consuelo, fortaleza, sosiego, descanso y paz cuando yo mismo no puedo ni siquiera saber cómo orar por mí. Ahí están mis hermanos y mis hermanas en la fe. La fe de los que vencen. Por eso el vocabulario de la carta es plural y nunca singular. No es tu fe, sino nuestra fe. Padre, gracias por este regalo de la fe. Gracias, Señor, porque al haber sido iluminados, también sabemos, Señor, que la vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es una fe que a la medida que Cristo está siendo formado, también esa fe tiene una expresión. Una vida de confianza, una vida de descanso, una vida de perseverancia. Una vida que aunque muchas cosas no podemos entender ni darle explicaciones lógicas, cuando las ponemos en tus manos conforme a tu propósito, de alguna forma que a veces no sabemos explicar, obrarán para bien. Gracias. Pero a la misma vez
sabemos que estamos en desarrollo, en crecimiento. Que vamos, Señor, a través de esta jornada y esta carrera, que tú nos dices que la corramos con paciencia. Porque esto es un maratón. Y en este maratón a veces se convierte en una carrera de obstáculos. Y es allí, Señor, donde queremos traer a la memoria los días pasados. Es allí donde queremos traer a nuestro recuerdo lo que un día creímos y donde fuimos iluminados. Es allí, Señor, donde queremos recordar lo que de nosotros ya se ha dicho, quienes ya nosotros somos, y saber administrar la herencia que ya hemos recibido. Señor, queremos guardar nuestro corazón, la esencia de nuestro propio ser, despojarnos de todo peso innecesario y de tener discernimiento del pecado que nos asedia, para correr esta carrera con liviandad, sin peso excesivo. Queremos correr como los que tienen intenciones de ganar. Y queremos pelear como los que tienen intenciones de vencer. No vamos a retroceder, porque no somos de los que retroceden. Somos de los que perseveran. Con el rostro inclinado, mis amados hermanos, yo no sé para quién esta palabra particularmente hoy fue enviada. No sé por lo que tú puedas estar viviendo, atravesando, en qué etapa y en qué momento de esta carrera tú te encuentras. No todos nos encontramos en el mismo tramo de la carrera. Hay algunos que pasaron tramos bastante violentos ya y miran hacia atrás y se preguntan, wow, ¿cómo pasé aquella? Otros están entrando en algunos obstáculos y necesitan la experiencia de los que han superado esos obstáculos. Yo no sé cuál ha sido o es, pero si esta palabra de alguna manera ha hablado a tu espíritu, yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás, simplemente como una señal de decir, yo no soy de los que van a retroceder, independientemente de lo que esté enfrentando o de lo que voy a enfrentar o de lo que he enfrentado. Amén, gloria al Señor. Vamos a perseverar y a traer nuestra alma a sujeción. A sujeción. Tú vas a hablar. Tú vas a declarar a tu alma, tú vas a confesar quién eres, tú vas a declarar lo que has recibido, tú vas a decir, habiendo recibido un reino inconmovible, eso también está allí en el capítulo 12, yo voy a servirle a Dios con agradecimiento por lo que Él me ha entregado y voy a darle gracias y le voy a servir con temor reverente. Gracias, Señor, por tu palabra viva, la cual nos fortalece para esta jornada. Gracia y paz del Señor para todos ustedes. Y gracias, mis amados, por recibirnos siempre con tanto amor y con tanto cariño. No me afanaré no tener lo que un día dejaré, si mi voluntad y mi pensar me hace tropezar, si mi vida está ligada a ti, no hay por qué sufrir. Así es. No hay persona que se haya convertido, no existe, que no vaya a enfrentar pruebas, que no vaya a enfrentar retos. Pero la verdad, mire, nosotros tenemos una certeza absoluta porque el autor de nuestra fe es Jesucristo, pero el consumador también. Y que cuando hablamos de lo consumado, dígale que está encima de usted, ¿está tranquilo?
lo consumado siempre es victoria en Cristo. Pero ese gobierno del alma es importantísimo. Pastor Tommy, muchas gracias. Pasamos por situaciones muy complejas, pero no somos de los que retroceden. Diga bien fuerte: yo no soy de los que retroceden. Ahora diga: por ninguna circunstancia, por ninguna persona y por ningún evento, no soy de los que retroceden. Diga: mayor es el que está en mí. Diga: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Levante sus manos y adore al Rey ahí. Y dele gracias al Señor por este tiempo. Gracias por habernos enviado a Tommy, ¿verdad? Y le agradecemos enormemente. La vida está en ti. Familia, usted está bendecido en Cristo. Va a tener una semana de avance, de victoria, y va a vencer siempre cualquier reto que venga a su alma en Cristo Jesús. Le amamos mucho, le damos un abrazo gordo también a todas las personas que nos están recibiendo, y a las personas que vinieron por primera vez les tenemos un regalo. ¿Está Leti por aquí? Pase, Leti, por favor. Les pedimos a las personas que vinieron por primera vez que pasen con la señora Leti, porque les van a hacer un regalo. Los demás, bendecidos, y vaya a comer lechuga y centros de dona. Bendecido. Si tu espíritu está en mí, lo tengo que vivir. La vida está en ti. Eres eternidad. Sin tu verdad puedo confiar. Mi naturaleza espiritual se tiene que notar. Si tu espíritu está